Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay solamente dos opciones que tenemos. O pecamos y reina la muerte en nosotros, y si no nos arrepentimos, por supuesto, vamos a ir a perdición eterna, o si no, nos entregamos nuestra vida a Jesús y Él mora en nosotros y desechamos todo lo malo, desechamos el pecado. Cuando Jesús entra a vivir en nuestro corazón, entonces ya no tenemos más pecado. Por eso dice la palabra de Dios: el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces es importante entender que el que peca, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, dice su palabra en Primera de Juan. El diablo peca desde el principio. Entonces están los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que es nacido de Dios no practica pecado, no puede practicar el pecado porque el Señor le guarda. Y entonces el maligno no le puede tocar. Entonces son dos opciones: pecado para muerte y estar en Jesús. Tener la vida eterna en Jesús es vida eterna. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces necesitamos ser regenerados, transformados por el Señor. Si nosotros decimos: no, Señor, perdona, no pasa nada, nadie es imperfecto, entonces no vamos a cambiar nunca. Y por supuesto que la carne es débil, pero el que vive en la carne vive pensando en el pecado, pero el que vive en el Espíritu no piensa en el pecado, no piensa en esas cosas, piensa en hacer la voluntad de Dios. Y en la ley de Jehová, en la ley de Dios, del Señor Jesús, está su delicia. En eso solamente medita el que realmente es nacido de nuevo, el que vive en el Espíritu. Por eso dice que la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No de la ley del antiguo pacto, no, sino de la ley del pecado. Porque el pecado tiene una ley en sí misma. Y entonces esa es la que fue vencido en la cruz del Calvario. La ley del pecado, el poder del pecado y de la muerte. Entonces nosotros tenemos vida eterna juntamente con Jesús. Muchos dicen que el antiguo pacto ya no es necesario, pero dijo Jesús mismo, dijo que todos los que hablaron antes de él estaban hablando. Lo que hablaba Moisés, de Jesús estaba hablando. No estaba hablando de otra cosa, sino que de Jesús, que es... Jesús es la palabra viviente, la palabra o el pacto antiguo viviente que cobró vida para habitar en nuestros corazones y podamos tener vida eterna. Por eso dice el Señor en su palabra: haré un nuevo pacto con ustedes y escribiré mis leyes en su corazón. Dios les bendiga.